de hoy. Permítanme, por favor, voy a compartir mi pantalla para que podamos visualizar. Ok, ya está, perfecto. Y vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy, que vamos a hablar sobre lo que es la legislación laboral. Y seguramente si es que todos pensamos en legislación laboral, se nos va a venir a la cabeza lo que son leyes por legislación laboral, trabajo. ¿Ok? Seguramente es lo que se nos viene a nuestra cabeza y efectivamente eso es lo que vamos a trabajar. Las leyes que regulan las relaciones laborales. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy de nuestra sesión? Ver características, conceptos y vamos a ver régimen general y los regímenes específicos o especiales de la contratación privada y derechos y deberes de los trabajadores, que es lo que vamos a ver el día de hoy en nuestra sesión. Y ahora, mencionábamos, ¿no?, sobre legislación laboral. ¿Qué es? Efectivamente son las leyes que regulan el trabajo. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Ya está, son las leyes que regulan las relaciones laborales o las leyes que regulan el trabajo. Y de repente muchos podríamos pensar entonces que la legislación laboral debería o debe estar orientada hacia, de repente, abogados o de repente por ahí, claro, personal de las ramas jurídicas, ¿no? Y no es así. De hecho, todos deberíamos tener conocimientos de lo que es la legislación laboral. ¿Por qué? Porque todos estamos involucrados y dentro de ellas. Desde el momento en el que tú laboras para una empresa, ya deberías de dominar lo que es la legislación laboral porque tus condiciones laborales están dentro de dentro de estas leyes. Y dentro de lo que es la legislación laboral, nosotros vamos a tener dos tipos de derecho. Derecho laboral individual y derecho laboral colectivo. ¿Cuál es el derecho laboral individual? El derecho laboral individual es la parte del derecho que ocupan todos los derechos y deberes de los trabajadores en particular, es decir, que se encarga de regular derechos y deberes de un trabajador, pero directamente beneficios para ese trabajador, ¿no? O aspectos en los que la empresa impacta directamente sobre este trabajador en específico, es decir, de manera individual. Mientras que de manera colectiva, ¿ok? Es el área del derecho laboral que involucra cuestiones de la tutela de los derechos sindicales de los trabajadores. Es decir, se aborda al trabajador como colectivo o grupo. Es decir, es cuando un grupo de trabajadores se unen, ¿okay?, o se juntan para poder reclamar sus derechos, para poder, más que todo, más que reclamar, defender o buscar algún beneficio o algo laboral que pueda incluir dentro de sus derechos. Y cuando este grupo de trabajadores se une para poder, eh, para poder buscar el bienestar o beneficio de sus derechos laborales, nosotros lo vamos a conocer con un nombre que va a ser el famoso sindicato. Y vamos a hablar ahora de los sindicatos de trabajo. ¿De qué nos hablan los sindicatos de trabajo? Primero nos dicen, ¿qué es el sindicato? Porque no necesariamente todo tipo de sindicato tiene que ser de trabajo, ojo, no necesariamente tiene que ser así. ¿De qué me habla de qué me habla el sindicato? Los sindicatos son asociaciones u organizaciones que están integradas por personas que tienen que tener algún aspecto en común, ya sea la misma profesión, la misma actividad, laborar en el mismo centro de trabajo, y que ese grupo de personas que tienen ese aspecto que tienen ese aspecto o ese algo en común, que ellos se juntan, ¿ok? Y forman estas organizaciones. Es decir, los sindicatos, por ejemplo, un grupo de abogados, ¿ok? Todos los abogados de un país agarran y deciden formar el Sindicato Nacional de Abogados. Tú, si eres abogado, no importa en qué empresa trabajes, no importa si trabajas en sector público, sector privado,
no importa el rubro de la empresa, no importa si eres independiente, no importa. Si tú eres abogado, te puedes unir a este sindicato. Ese, por ejemplo, sería un sindicato de oficio. ¿Ok? Si tú eres abogado, te puedes unir a un sindicato de profesión también. No, si eres abogado, te puedes unir. De repente todos los cajeros de una empresa agarran y dicen, vamos a formar el sindicato de cajeros nacional. ¿Ok? Todos aquellos que sean cajeros se pueden unir a este sindicato. Nuevamente, no importa si eres sector público, sector privado, no importa, y en este caso, no importa si es que eres administrador, contador, abogado, arquitecto, ingeniero, lo que sea, no importa. Si tú estás ejerciendo la actividad de cajero, te puedes unir a este sindicato. Este es un sindicato, por ejemplo, de actividad y también vamos a tener los sindicatos de trabajo, es decir, de personas que laboren en una misma empresa. ¿Ok? Si tú laboras dentro de esta empresa, vas a poder formar parte, en este caso, del sindicato de trabajo, que es el sindicato al que nos vamos a abocar en este momento. ¿Ok? Como recursos humanos, nosotros vamos a tener, si es que en caso lo haya, vamos a trabajar directamente con este sindicato de trabajadores, ¿ok? Las personas que laboran dentro de una misma empresa. Y vamos a seguir viendo. Entonces, ¿y cuál es la función que tiene un sindicato? La función principal que tiene un sindicato de trabajadores, porque ahora sí ya nos metemos a hablar del sindicato de trabajadores, su función principal va a ser proteger y defender los derechos laborales de los trabajadores afiliados a esta organización. ¿Ok? El deber de un sindicato va a ser proteger y defender los derechos, representar a sus trabajadores dentro de ámbitos laborales, ¿ok? Y ante cualquier conflicto, controversia o que pueda haber, ¿ok? Pero de manera colectiva. Es decir, el sindicato va a ser una representación, ¿ok? Para poder hacer respetar derechos y beneficios de los trabajadores a nivel colectivo. Esa es la principal función de un sindicato. Ahora, dentro de los sindicatos, muy aparte de esa función, ya organizacionalmente, es decir, internamente en el sindicato, ya se forman otras funciones, sí, porque como toda organización tiene una estructura. Recuerden, la empresa es una cosa y el sindicato es otra cosa. ¿Ok? Entonces el sindicato también como organización propia, también ahí le va a surgir más tareas, le va a surgir más de ello, ¿no? Pero su principal, por así decir, la misión de este sindicato es ella. ¿Ok? Y vamos a ver, ¿cuáles son los requisitos que tenemos que tener para constituir un sindicato de trabajo? ¿Ok? Primero, los requisitos para formar un sindicato en el caso, ¿no?, de Perú son: uno, los trabajadores, primero que nada, un sindicato tiene que tener mínimo 20 trabajadores afiliados. ¿Ok? El sindicato tiene que tener mínimo 20 trabajadores afiliados. Por lo tanto, si en mi empresa trabajamos 15, 18 personas, no vamos a poder formar un sindicato. ¿Por qué? Porque no estamos llegando al mínimo. Si en mi empresa trabajamos 50 personas, pero solo 19 se quieren sindicalizar, no vamos a poder formar un sindicato, porque tenemos que ser mínimo 20 integrantes en este sindicato. ¿Ok? Después, ¿cómo se hace todo el proceso para que se pueda, eh, para que se pueda constituir el sindicato? Lo primero que tienen que hacer todos los trabajadores es llamar a una asamblea general. ¿Ok? ¿Qué es una asamblea general? Es como una reunión en la que se juntan todos los trabajadores, ¿ok? Todos los trabajadores interesados en el tema se presentan en esta asamblea. La finalidad de esta asamblea va a ser aprobar un estatuto. ¿Qué es un estatuto? Es como un reglamento interno que va a tener el sindicato, ¿ok? Como las reglas que tiene el sindicato. Estas reglas pueden contener desde características para que la gente se pueda afiliar al sindicato, qué se va a considerar una falta, cuáles son los procesos para unirse, cuáles son los procesos para desafiliarse. Incluso ya también se va a establecer la cuota sindical, ¿no? Porque recuerden, el sindicato se forma muy aparte de la empresa.
lo formamos porque somos trabajadores de la misma empresa, pero somos independientes cada uno. ¿Ok? Es decir, cada uno somos independientes y por lo tanto, eh, también tenemos que tener una subsistencia propia. No es que el empleador va a venir todos los meses y va a decir, sindicato, acá toma un presupuesto para que te mantengas. No, ¿ok? El sindicato solito se tiene que mantener y para eso establecen una cuota sindical. Las cuotas sindicales no suelen ser tan elevadas, ¿no? Listo. Las cuotas sindicales no suelen ser tan elevadas. Depende mucho lo que establezca el sindicato y los montos, todo ello, ¿no? Por lo que he visto, cuotas sindicales desde los 6, 7 soles mensual, pero también cuotas sindicales un poquito más caritas, como de 100, 150 soles en el caso de Perú. ¿Ok? He llegado a ver esos tipos de cuotas sindicales. Latín clase. ¿Qué pasó? Por favor, se nos activó mi grito, por favor. Con cuidado, se nos activó mi grito. ¿Ok? Entonces, no suelen ser tan elevadas las cuotas sindicales, ¿no? Pero es algo, si uno se sindicaliza, está en la obligación de aportar a esas cuotas sindicales. Después de que se apruebe ese estatuto, ¿no? Que se da lectura uno por uno los artículos del estatuto y todos están de acuerdo, ahí se puede negociar, se puede modificar algo. Una vez que se aprueba este estatuto, llega el momento de elegir a una junta directiva, o que también lo vamos a conocer esta junta como los dirigentes sindicales, que van a ser los representantes del sindicato, ¿ok? Ante las diferentes entidades, ya sea directamente el empleador o ya sea entidades externas, porque recuerdan, ¿no? El sindicato no es exclusivo para negociar únicamente con el empleador y ya. El sindicato puede ir a negociar o puede ir a reclamar o manifestar ante cualquier entidad que puede estar afectando o dañando los intereses de sus trabajadores, ¿ok? Ante cualquier entidad, el sindicato puede ir y puede intervenir, ¿ok? Y para eso elegimos a esta junta. Esta junta principalmente tiene que estar conformada por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales. Principalmente, ¿ok? Pero si es que el sindicato, entre más integrantes sean del sindicato, podemos ir ampliando más esta junta directiva, ¿no? Como un vicepresidente, por ejemplo. Entonces podemos ir aumentando más esta junta directiva. Recordar también que la junta directiva no es vitalicia, ¿ok? Es decir, no es que elegimos y ya para siempre si quedan, no. Las juntas directivas tienen que ser rotativas por elecciones. Es decir, para de acá, dependiendo el tiempo que establezca el estatuto, el periodo de duración que van a estar los actuales dirigentes, se tiene que convocar a elecciones de nuevas juntas directivas. ¿Ok? Y una vez que ya tenemos todo ello, nos dirigimos al Ministerio de Trabajo. Y en el Ministerio de Trabajo presentamos esta aprobación de la Asamblea General, la copia de nuestro estatuto, la conformación de nuestra junta directiva y la conformación o la planilla también de los trabajadores afiliados. ¿Ok? Todo eso entregamos en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo nos va a emitir una resolución de que ya nuestro sindicato va a estar activo. Recordar que para todo este proceso no se necesita la intervención del empleador. ¿Ok? Mi empleador no me tiene que autorizar, mi empleador no tiene que ir, nada en realidad, ¿ok? Porque el sindicato va a ser muy aparte de la empresa, ¿ok? Va a ser un sindicato, una cosa va a ser la empresa, otra cosa va a ser el sindicato. Por lo tanto, no hay necesidad durante el proceso de formación, no hay necesidad de la intervención del empleador, ya que muchos trabajadores tienen temor o más que temor, tienen mucha incertidumbre de formar un sindicato porque dicen el empleador no va a querer, el jefe no va a querer, no nos va a autorizar, no se necesita en ningún momento para la suscripción o para la constitución de un sindicato, en ningún momento se necesita la firma o la aprobación del empleador. ¿Y qué pasa si en mi empresa laboran menos de 20 trabajadores? Ok, definitivamente si en tu empresa laboran menos de 20 trabajadores o de repente, ¿no? Solamente o no llegan a las 20 trabajadores que quieran sindicalizarse,
definitivamente no van a poder formar un sindicato. ¿Ok? Pero en este caso de que la empresa no pueda formar su sindicato, no significa que inmediatamente se quedan sin representación. De hecho, van a poder tener la opción de elegir 2 delegados de trabajo o también conocidos como los delegados de base, ¿ok? Y que ellos los van a representar ante su empleador y ante el Ministerio de Trabajo bajo las mismas prerrogativas que lo haría un sindicato, ¿ok? Es decir, estos delegados de trabajo van a poder también representarnos frente a nuestro empleador en caso no podamos formar un sindicato. Pero ojo, estos delegados solamente van a poder ejercer actos de representación y negociación. Más los delegados de trabajo, por ejemplo, ellos no pueden pedir cuota sindical. Ellos no pueden pedir a los compañeros que den la cuota para el aporte sindical, no, porque no son sindicatos. ¿Ok? Entonces siempre aclarar eso, ¿no? Pero recuerden que no nos quedamos sin representación en caso nuestra empresa no pueda formar un sindicato, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos para que los trabajadores puedan afiliarse a un sindicato? Uno, ser trabajador de la empresa. Y cuando hablamos de ser trabajador de la empresa, nos referimos a estar contratados y estar en la planilla de la empresa, ¿ok? Recuerda, lo que a ti te convierte en un trabajador de la empresa, más que el contrato que firmas, ¿ok? Más que ese contrato impreso que tú firmas, lo que te convierte en trabajador es la planilla de la empresa. Eso es lo que a ti te convierte. Entonces, tienes que estar sí o sí en la planilla de tu empresa. No puedes formar parte del personal de dirección o desempeñar cargos de confianza. Normalmente los sindicatos no permiten que los gerentes de área, que los supervisores de las áreas o incluso nuestro personal como asesores contables, asesores jurídicos que tienen las entidades se sindicalicen. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay un proceso de negociación tenemos dos equipos, el equipo empleador y el equipo trabajador. El equipo trabajador es el sindicato, debidamente representado por los dirigentes sindicales o la junta directiva que han escogido. Y el equipo empleador es el empleador con todo su equipo de gerentes. Es decir, personal de gerencia, personales de confianza, asesores, todos ellos son del equipo empleador. Entonces, el sindicato no podría negociar con este equipo de trabajo siendo juez y parte. Porque ellos no podrían negociar si están dentro del sindicato y a la vez también son la persona para negociar. Entonces, es por eso que normalmente los sindicatos no permiten que estos trabajadores de directivos o de confianza se sindicalicen. Normalmente no lo permiten. Pero si el sindicato quiere, normal se pueden afiliar, ¿no? Pero normalmente no permiten que ellos se sindicalicen, ¿no? Y tercero, no estar afiliado a un sindicato del mismo ámbito. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Dependiendo mucho del tamaño de las empresas, por lo general en empresas grandes, vamos a poder encontrar hasta 2 o más sindicatos. Recuerda que no es solamente un sindicato por empresa, son los sindicatos que se puedan formar por empresa. ¿Ok? Y vamos a ver empresas de las que tenemos 2 o hasta 3 sindicatos al mismo tiempo. Entonces, si yo pertenezco al sindicato A, ya no puedo pertenecer al sindicato B. O si pertenezco al sindicato B, ya no puedo pertenecer, o ya no puedo pertenecer, perdón, o si pertenezco al sindicato, o si quiero irme al sindicato C, no puedo pertenecer ni al sindicato A ni al sindicato B. Y si no quiero pertenecer a ningún sindicato, normal, entonces no pertenezco a ninguno. Eso se llama la libertad sindical. ¿Ok? La libertad sindical es también que yo elijo si es que quiero o no me quiero sindicalizar y a qué sindicato quiero ir. Y básicamente, ¿cuál es la función entonces que tiene el sindicato, no? El sindicato, y eso no lo tenemos en el material, pero lo vamos a explicar. ¿Ok? El sindicato, ¿qué es lo que hace? El sindicato busca llegar al convenio colectivo. ¿Qué es el convenio colectivo? Es el acuerdo al que se llega después de una negociación. El sindicato debe encargarse siempre de buscar las mejoras necesarias para la empresa. En todo caso, ¿no? Si es que el sindicato viera de que hay algún derecho laboral
que no se está cumpliendo a cabalidad, el sindicato debe presentar un pliego de reclamos, ¿ok? O si es que el sindicato necesita algún beneficio, ¿ok? Que sea para mejorar condiciones laborales o mejorar productividad laboral, el sindicato debe presentar un pliego de peticiones. ¿Y qué logramos después de la entrega de esto, después de estos pliegos? La idea es que una vez que el sindicato entrega el pliego de reclamos o de peticiones, la parte empleadora pueda analizar estos puntos y se siente junto con el sindicato a negociar punto por punto para poder llegar a consensos. ¿Ok? Literalmente, ahí es, ¿no? Tú quieres esto, te ofrezco esto, ¿aceptas o no aceptas? Literalmente eso se ve en la parte de la negociación. ¿Ok? Ahora, no necesariamente se llegan a acuerdos inmediatos en la negociación. Si es que se llegase a un acuerdo rápido en el negocio, es decir, si negociamos y rápido el sindicato llega a un acuerdo, entonces ahí ya procedemos con lo que sería nuestro convenio colectivo, ¿no? Que es el documento que afianza el acuerdo de la negociación. Pero si de repente con nuestros sindicatos no hemos llegado inmediatamente a un acuerdo, pues tenemos otras opciones, como por ejemplo el arbitraje. ¿No? ¿Y qué es el arbitraje? Cuando pedimos la intervención de un tercero que sea totalmente neutro al tema, es decir, que no tenga ningún interés tanto en la parte trabajadora como en la parte empleadora, y se solicita su arbitraje, el mismo árbitro de fútbol, ¿no? El árbitro de fútbol, ¿de qué se encarga? De que se estén cumpliendo las reglas y normas del partido a cabalidad, y si no se cumplen, sanciona o indica. Lo mismo, este árbitro viene en una acción de poder analizar punto por punto de la manera más neutra y dar alternativas de solución, ¿no? O también un conciliador que viene y trata de negociar entre ambas partes, ¿no? Entonces, y si después de ello, si es que después de la intervención de este arbitraje se puede llegar a un acuerdo, ¿ok? Ya se opta por el laudo arbitral y después llegamos al convenio colectivo, que al final lo que se busca es eso, el convenio colectivo, ¿ok? Que una vez que se firma este convenio, ¿ok? Va a tener una duración de 2 años, que quiere decir que lo que se estableció en el convenio obligatorio, ¿ok? Por ley sí o sí se tiene que cumplir. Yo como empleador no puedo decir, firmé el convenio colectivo, pero me voy a echar para atrás, ya me desanimé de darles este beneficio, no. O yo como trabajador no puedo decir, me comprometí a esto en el convenio colectivo, pero mejor ya no lo hago. No, el convenio se cumple o se cumple. Y es un documento que también no es tan fácil de poder, no es tan fácil de poder modificar. ¿Ok? Una vez que se firma el convenio, ¿ok? Que por lo general ese convenio se firma en presencia de testigos, todo ello, ¿ok? Si es que yo quiero modificar alguna cláusula de este convenio, tengo que hacerlo por la vía legal, ¿ok? Entonces, el convenio sí o sí se respeta, ¿ok? El convenio es algo que sí o sí se va a respetar y que eso es lo que buscan los sindicatos, poder llegar al convenio, eso en cuanto a sus empleadores. Pero recuerden que el sindicato no ha sido creado exclusivamente para negociar con el empleador. ¿Ok? También hay que ir quitándonos un poquito a veces esa idea que se tiene de que el sindicato ha sido creado para pelear con el empleador, para estar en guerra, para estar detrás de conflictos. No, de hecho, son muy pocos los sindicatos que no tienen relaciones adecuadas con sus empresas. Ok, más que todo, cuando vemos que hay huelgas, por ejemplo, en el sector público, sí vamos a encontrar bastante ese caso, ¿no? Pero por lo general, los sindicatos con las entidades no suele haber una mala relación, por el contrario. Ok, siempre a veces aniversario de la empresa. El sindicato va e interviene para que, no sé, para hacer alguna actividad, participan, ¿no? Aniversario del sindicato, el empleador también va, felicita al sindicato, hacen llegar presentes, ¿ok? Por lo general hay muy buena relación, ¿ok? No vamos a decir que siempre es así, pero por lo general hay muy buena relación. No significa de que se crea que el sindicato y que ellos están toda una vida peleando, discutiendo, no necesariamente. ¿Ok? Y vamos a ver para eso un pequeño ejemplo sobre
la forma de actuación que tiene un sindicato para que más o menos podamos ver cuál es la finalidad que tienen estos sindicatos de trabajo. Y vamos a ver este pequeño ejemplo, caso práctico, ok, que de repente muchos al verlo, ¿qué pasó? Acá está, que de repente muchos al verlo recuerdan este caso de un avión y un camión de bomberos que colisionaron me parece que hace poco más de un año y medio, ¿ok? Me parece que eso fue por el 2022 más, ya de un año y medio, ya casi para 2 años, ¿ok? Que hubo una colisión entre ambos medios, ¿no? El avión y el camión de bomberos, lo que dejó en la lamentable pérdida inmediata de dos bomberos, y posteriormente el fallecimiento de un tercer bombero Pase. en unos meses. Uy, por favor, estimados, se nos está activando los micritos, por favor, tenemos micritos activados, ok, tengamos cuidado, por favor. Muchas gracias. Bien, entonces mencionábamos. ¿Y qué tendrá que ver esto con los sindicatos? Podemos cuestionarnos, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Por ejemplo, una vez que se dio este accidente, ¿ok? Que si algunos coleguitas desconocen, pueden buscar en Google o en YouTube la información de este accidente para que vean, para que tengan un contexto general de qué fue lo que pasó. Pero una vez que pasó este accidente, ¿ok? Ahora, hoy en día ya sabemos las causas del accidente, ¿no? Las causas fue una mala coordinación entre las empresas administradoras del aeropuerto. ¿Ok? Dos empresas que tenían que coordinar adecuadamente un simulacro y no lo hicieron. Y por eso sucedió este accidente. No fue ni culpa de los pilotos ni culpa de los bomberos. No fue culpa de ninguno de los dos. Fue una mala coordinación externa a ellos. Pero en este momento del accidente, para el momento en el que hubo la colisión, en el que estaba el incendio, en el que se atendió la emergencia, no se sabía lo que había pasado. Era muy pronto para saber. Pero ¿qué pasó? La policía o el Departamento de Investigación Criminalística del Callao, ok, provincia constitucional donde se encuentra este aeropuerto, lo que hizo fue llevarse inmediatamente detenidos a los pilotos del avión. ¿Ok? Es decir, fueron y los privaron de la libertad, es decir, fueron y los llevaron detenidos. ¿Ok? Para que puedan dar su declaración, todo, pero todo ello en calidad de detenidos. Algo que en realidad no era correcto todavía hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos primero que nada, ellos también habían atravesado este accidente. ¿Ok? Ellos también se habían accidentado y estaban dentro del accidente, por lo tanto, a ellos les correspondía primero que nada atención médica. Atención médica, tenían derecho a una atención, a un asesoramiento jurídico, ¿ok? Antes de poder ir a dar su declaración. Algo que en este caso el Departamento de Investigación Criminalística no respetó y los llevaron detenidos. ¿Y quiénes fueron los primeros en alzar la voz de protesta ante ello? No fueron las empresas administradoras del aeropuerto, ni siquiera fue la empresa de la TAM. Los primeros que alzaron la voz de protesta fue el sindicato de pilotos aéreos de la TAM, que dicho sea de paso, uno de los sindicatos de trabajadores más grandes que tenemos en el Perú son los sindicatos de trabajadores de la TAM Perú. ¿Okay? Ellos son uno de los sindicatos más grandes que nosotros actualmente tenemos. ¿Okay? Y ellos fueron los que agarraron y en voz de protesta fueron, ¿ok? Y sacaron un comunicado en el que ellos ponían que consideraban una acción prematura el arresto de sus compañeros, ya que aún no habían investigaciones sobre lo que estaba pasando. Uy, perdón, ¿qué pasó? Ya que aún no habían investigaciones sobre lo que estaban pasando, ¿ok? Y segundo, que al hacer o al detener a sus compañeros, ¿ok? Inmediatamente estaban dando a entender a la opinión pública de que había un grado de responsabilidad por parte de ellos, cosa que todavía no se podía determinar, ya que aún no había las investigaciones, y por el contrario, dar estas suposiciones o esta información un poco tendenciosa iba a hacer que de repente se pueda desviar la investigación de las causas reales del accidente.
por lo cual ellos exigían que se liberen a sus compañeros de inmediato. Eso lo hizo el sindicato, ¿no? Y el sindicato a la par, mientras presentaba esta disconformidad con el trato que estaban recibiendo sus compañeros, una federación, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos Aéreos de pilotos de líneas aéreas. Podríamos decir como que el sindicato de sindicatos, el sindicato internacional, por así decir, les dio todo su apoyo a este sindicato, ¿no? Exigiendo inmediatamente la liberación de estos pilotos y ante la presión ejercida por el sindicato es que la policía del Departamento de Investigación de Criminalística inmediatamente libera a los pilotos para poder seguir con todo el proceso que ellos tenían que seguir. Ellos, la policía tenía ya tiene sus protocolos, tiene sus pasos a seguir, pero para poder continuar con todos estos procedimientos, pero los pilotos en libertad y sin que se vean afectados ninguno de sus derechos. Y todo ello lo consiguió el sindicato, porque esa es la finalidad de un sindicato, defender a todos sus trabajadores más allá de cualquier interés personal, más allá también de repente que no sea directamente el empleador, sino ante cualquier entidad, en este caso el sindicato, contra quién se fue, por así decir, contra el Departamento de Investigación Criminalística, ¿no? Porque esa es la función que tiene principalmente un sindicato, ¿no? Y ahora, ¿el sindicato es bueno? Claro que es bueno, ¿ok? No hay que estigmatizar a los sindicatos de trabajo. Los sindicatos son buenos, son bastante beneficiosos. Es muy bueno que nosotros podamos contar con un sindicato de trabajo, ¿ok? Pero pero lamentablemente los sindicatos últimamente se han hecho de una mala fama, por así decirlo, una fama no adecuada, en el sentido en el que se han visto que muchos dirigentes han optado a utilizar los sindicatos para otros medios particulares o para beneficios personales o beneficios incluso políticos. Eso, por ejemplo, cuando un sindicato se desvía por esos lados, ya no es un sindicato. ¿Ok? Eso puede ser una organización con cualquier otro fin, pero sindicato ya no es. ¿Ok? Entonces, siempre el sindicato no es malo. De hecho, el sindicato es muy beneficioso para poder mantener un equilibrio entre el empleador y los derechos de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, ¿y qué tiene que ver recursos humanos de repente con los sindicatos, ¿no? ¿Cuál es la relación directa que va a tener recursos humanos con estos sindicatos? Primero que nada, recursos humanos y los sindicatos tienen algo en común. ¿Y cuál es? Que el sindicato busca que se respeten los derechos de los trabajadores y recursos humanos debe trabajar para orientar a la empresa a que pueda tener una gestión de respeto a los derechos laborales. Así que tanto recursos humanos como el sindicato estamos por el mismo camino, estamos por la misma línea. Solamente que solamente que recursos humanos tiene otro punto de vista aparte del respeto de los derechos laborales, y es que recursos humanos también nosotros tenemos que cuidar los intereses de la empresa. Nosotros somos como una balanza, y en esta balanza nosotros tenemos que cuidar tanto los derechos de los trabajadores como los intereses de la empresa. Tenemos que mantener el equilibrio entre ambos. Y es ahí donde está la importancia de las áreas de recursos humanos, porque nosotros nos vamos a encargar muchas veces de poder regular este cumplimiento que se necesita. ¿Ok? Y nosotros vamos a servir también como asesoría para la parte empleadora en los procesos de negociación colectiva. ¿Ok? Nosotros también vamos a poder tener estrecha relación con los sindicatos. Por ejemplo, cuando hablamos de la cuota sindical, ¿ok? Por lo general, recursos humanos apoyamos a estos sindicatos con la recolección de su cuota sindical. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros agarramos y de parte de los sindicatos recibimos cuáles son los trabajadores que tienen que aportar, cuánto es el monto, y directamente Recursos Humanos realiza el descuento de las planillas y envía ese dinero directamente al sindicato para que ellos puedan tener la recolección completa de sus cuotas sindicales.
¿ok? Entonces, ¿hay estrecha relación con ellos? Sí, sí hay estrecha relación con los sindicatos, muchas veces también de asesorías, ¿ok? Se trabaja directamente y eso es el derecho colectivo que tienen los trabajadores. Recuerden que en las empresas, así como no hay obligación, así como no hay una prohibición para formar sindicatos, tampoco hay obligación. Si los trabajadores de una empresa no quieren formar un sindicato, también están en todo su derecho de hacerlo, ¿ok? Así como tenemos el derecho de no sindicalizarnos. Y ahora vamos a empezar a hablar de los derechos individuales de los trabajadores, ¿no? Hemos empezado primero por el derecho colectivo y ahora vamos a hablar de los derechos individuales. Ahora, hay que saber algo. Los derechos individuales de cada trabajador van a depender mucho del régimen laboral en el que se encuentre. Nosotros actualmente tenemos dos grandes tipos de sector laboral, el sector público y el sector privado. ¿Ok? Estos son nuestros dos sectores laborales que tenemos, sector público y sector privado. Dentro de cada uno de estos sectores también son como dos galaxias en realidad, ¿no? No podríamos hablar de que son dos planetas porque nos quedaría muy chica la analogía. Sector público y sector privado son como dos galaxias y cada galaxia tiene sus propios sistemas, sus propios planetas, todo es igual. El sector público no se rige con una única normativa para todos los servidores públicos. ¿Por qué? Porque hay tanta diversidad de trabajo, de necesidades, de condiciones laborales, que el sector público no puede, es decir, no puede regirse a un mismo tipo de régimen para todos. Por ejemplo, un profesor de un colegio estatal no tiene las mismas condiciones laborales que un médico del hospital público, ¿ok? Ni las mismas condiciones laborales que un administrativo, ¿ok? Ni las mismas condiciones laborales que un congresista. Entonces, al haber estos diferentes tipos de actividades, se establecen diferentes tipos de modalidades de contratos y aplicación de beneficios. Y lo mismo es en el sector privado. En este caso, nuestro curso va a estar orientado al sector privado. ¿Ok? Y en el sector privado es lo mismo, ¿ok? En el sector privado vamos a encontrar un montón de contrataciones, pero se dividen en dos grupos, en el régimen general y los regímenes específicos. ¿Cuál es el régimen general? El régimen general es el tipo de contratación privada que es la que todos conocemos, ¿ok? O que por lo menos tenemos una idea de ¿ok? En el régimen general vamos a ver las contrataciones privadas que son las que más se utilizan, por eso se le conoce como régimen general, ¿ok? Porque es, por así decir, el que se utiliza con más frecuencia o el que vemos más seguido, ¿no? Y los regímenes especiales, que son las normas adaptadas a las diferentes necesidades que se han tenido con los diferentes grupos de trabajadores, ¿no? Nuevamente repetimos, por ejemplo, ¿no? Que yo trabaje, que yo trabaje en una ocupación no tiene los mismos beneficios que puede tener por ahí otra entidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los regímenes específicos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, el régimen de la microempresa, de la pequeña empresa, tenemos el régimen de la trabajadora del hogar, del trabajador aeroportuario, del trabajador portuario, el trabajador agrario, tenemos el régimen del trabajador artista, el régimen del médico, el régimen de la enfermera, el régimen de seguridad, incluso también tenemos que no son específicamente regímenes, pero tenemos normas adaptadas para regular el trabajo del trabajador con VIH, el trabajador con TBC, el trabajador adolescente, la trabajadora gestante, la trabajadora lactante. Entonces, son diferentes normativas que se agrupan para poder otorgar los beneficios adecuados. Nosotros el día de hoy vamos a ver vamos a ver los beneficios laborales del régimen general, vamos a ver también beneficios esto del régimen general. Y para poder marcar adecuadamente las diferencias, vamos a ver también lo que va a ser el régimen de la microempresa, de la pequeña empresa, el régimen de construcción civil y el régimen minero. Nuestro curso va a estar ya para nuestra última sesión, va a estar abocado al 100% en lo que es el régimen general. Hoy día nosotros vamos a tocar lo que son estos regímenes que estamos mencionando, pero lo vamos a tocar de manera superficial.
No vamos a entrar a ver detalladamente uno por uno. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener un curso específico por cada uno de estos regímenes. Tendríamos que tener específicamente un curso de recursos humanos, asistente de recursos humanos para la microempresa, para la pequeña empresa, un curso específico de asistente de recursos humanos para construcción civil, para el régimen minero, ¿ok? Para que nosotros podamos entender todos ellos, porque son mundos completamente diferentes, ¿ok? Y no nos alcanzaría ni el tiempo, ni en esta casi una hora que nos queda de sesión, una hora y cuarto que nos queda de sesión, podríamos abarcar todos los temas. De un solo régimen no podríamos abarcar todos los temas, sería imposible. Pero más que todo lo que vamos a hacer es, para que quede bien marcada la diferencia, es que vamos a ver estos regímenes. Y vamos a empezar por el régimen general. El régimen general está regulado por el Decreto Legislativo 728, ¿ok? Más conocida como la Ley General de Trabajo o correctamente la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Ok? Esto va a ser nuestro decreto legislativo 728. Este decreto legislativo se le conoce como el régimen general. ¿Por qué? Porque los beneficios que vamos a mencionar son los que de repente todos ya conocen. O de repente cuando han estado contratados en alguna entidad, ¿okay? Cuando han estado contratados en alguna empresa, en alguna entidad, han estado bajo esta contratación y es por ello que son más conocidos. Vamos a ver, el régimen general abarca muchísimo, es una ley bastante grande, muy extensa. ¿Ok? Pero vamos a ver lo que a nosotros nos interesa como asistentes de recursos humanos, que son los beneficios laborales que cada uno de ellos percibe. Y vamos a empezar a hablar de la jornada laboral. En el régimen general se tiene que respetar una jornada laboral de máximo 8 horas diarias y 48 horas semanales. Si nosotros pasamos este tiempo, si nosotros pasamos esta valla de las 8 horas diarias, ¿ok? Ya nos va a corresponder el pago de horas extras, que en nuestra siguiente sesión vamos a aprender a hacer el cálculo de horas extras. También tenemos una remuneración mínima vital, ¿ok? Que actualmente en el Perú es 1.025 soles, lo que quiere decir que yo como trabajador no puedo percibir menos de 1.025 soles, no puedo ganar menos de eso, ¿ok? Más sí, yo puedo ganar hasta la cantidad que mi empleador me quiera pagar, ¿ok? Pero no por mi jornada completa, no me puede pagar menos de este monto. También, como trabajador del régimen general, me va a corresponder un descanso, ¿ok? Me va a corresponder un descanso semanal obligatorio, por lo menos un día a la semana yo tengo que descansar de manera obligatoria, ¿ok? Son 24 horas corridas, es decir, un día completo. Mi empleador no me puede decir, hoy día descansa mediodía, mañana descansas otro mediodía y listo, ya tienes todo tu día de descanso completo, ¿no? No, yo tengo que estar 24 horas seguidas descansando, todo un día. ¿Ok? Y recuerden, ese día es con pago, no es que ese día no me van a pagar. ¿Ok? Ese día me tienen que pagar por ese día de descanso, ¿no? Y también una vez que yo cumplo mi récord vacacional. ¿Cuánto es el récord vacacional? Es un año. Una vez que yo estoy laborando completo, ininterrumpidamente, un año en la empresa, ya me va a corresponder mis vacaciones. ¿Cuánto tiempo de vacaciones? 30 días. 30 días en los cuales yo no voy a ir a trabajar y la empresa me tiene que pagar mi remuneración. Ojo, no significa de que yo cumplo, hoy día cumplo los 365 días laborando e inmediatamente mañana ya salgo de vacaciones. No, ¿ok? No, sino que una vez que yo cumplo el año, ya tengo el derecho para poder reclamar las vacaciones. ¿Ok? Y también pagos de beneficios sociales. ¿Qué pagos son los que me corresponden? ¿Ok? Mi primer pago, mi CTS, mi compensación por tiempo de servicios en mayo y en noviembre, que lo recibo completo. Para calcular la CTS es toda una fórmula, que aproximadamente la CTS es un poquito más de medio sueldo. Un poquito más de medio sueldo de lo que tú percibes, eso es tu CTS normalmente, ¿ok? Entonces tú la recibes
completo en mayo y noviembre, ¿no? También en nuestra siguiente sesión vamos a aprender a calcular la CTS para el régimen general, por eso les recomiendo que no se vayan, ¿ok? Que no abandonen el curso, que ya les queda una clasecita para que se puedan certificar. Vengan a esta clase porque en nuestra última clase vamos a aprender un montón de cálculos. También las gratificaciones. Yo en régimen general recibo mis gratificaciones completas que van a equivaler a un sueldo completo. ¿Ok? En julio y en diciembre a mí me dan mis gratificaciones completas. También voy a percibir mi liquidación de beneficios truncos. Cuando yo me tenga que retirar de mi empresa, a mí me van a tener que dar mi liquidación que va a constar básicamente de vacaciones, CTS y gratificaciones truncas, ¿ok? Me va a corresponder ello. Contribuciones que se hacen. De hecho, cuando se hace el pago de remuneraciones, hay dos tipos de contribuciones, ¿ok? Tenemos la contribución, más que todo la contribución del empleador y el aporte del trabajador. ¿Cuál es el aporte del trabajador? El aporte del trabajador es su derecho de poder aportar a un sistema de pensiones, el que él escoja. Puede ser la AFP, que son las administradoras de fondo de pensión, o la ONP, que es la Oficina de Normalización Previsional. ¿Ok? AFP es el sistema privado de pensiones y la ONP es el Sistema Nacional de Pensiones. Vamos a explicar un poquitito de qué nos hablan cada una de ellas para que se pueda entender mejor cuál es este aporte que nosotros realizamos. La AFP y la ONP es un derecho irrenunciable que tienen los trabajadores. Es decir, yo no le puedo decir a mi empresa, ¿sabes qué? Yo no quiero aportar ni a mi AFP ni a mi ONP, por favor, no puedo. ¿Ok? Sí o sí voy a tener que aportar. Ahora, ¿de qué me hablan? De la ONP, por ejemplo, es el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Qué me dice? A ti, todos los meses te vamos a descontar o vas a aportar o te vamos a retener el 13% de tu sueldo, todos los meses. ¿Ok? De todo lo que tú ganas en total, de ahí el 13% se va a ir para tu ONP. Tu ONP es un fondo común, donde tú y varias personas y varios aportantes actuales de la ONP, por así decir, van a colocar todo su dinero en una misma cuenta. ¿Ok? Todos colocamos el dinero en esa misma cuenta. Y de esa misma cuenta, donde todos hemos colocado nuestro 13% mensual, de ahí mismo se le paga a los actuales jubilados. Es decir, de tu dinero, de lo que tú estás depositando mes a mes, ¿ok? Le vamos a pagar a los actuales jubilados. Y cuando te toque a ti jubilarte, te vamos a dar tu pensión de lo que estén dando los actuales aportantes, como un fondo de donación, donde tú estás donando tu 13% para los actuales jubilados y después los actuales aportantes te van a donar a ti su fondo para que tú tengas tu pensión, ¿ok? Así funciona la ONP. Mientras que la AFP es lo contrario. En la AFP tú tienes tu propia cuenta, ¿ok? En la AFP, Sistema Privado de Pensiones, tú vas a tener tu propia cuenta y vas a aportar mensualmente lo que tu AFP para ese entonces designe, ¿no? Por lo general los aportes ya son estándares, ¿ok? Básicamente lo que se paga es una retención obligatoria del 10% y el seguro, ¿ok? La prima de seguro que actualmente creo que está a 1.7, ¿no? Y esos son los aportes voluntarios, los aportes obligatorios. Y hay un aporte voluntario que es la comisión que cobra la AFP por administrar tu dinero, pero que actualmente ya no es obligatorio pagar. No, aproximadamente en la AFP es un 11-12% de tu sueldo. ¿Ok? En lo que tú aportas ese dinero, ese porcentaje de tu sueldo, y eso se va a una cuenta propia, una cuenta que es tuya. Y esa cuenta, entre más vaya creciendo, ¿ok? Esa cuenta, entre más crezca, más dinero vas a recibir en tu jubilación. Y entre menos dinero tengas, menos recibes. ¿Ok? Es decir, se te va a pagar tu jubilación del mismo dinero que tú vas a tener. Mientras que de la ONP se paga tu cuenta, se paga tu dinero, perdón, se paga tu pensión de lo que tengan los demás aportantes, ¿okay? De lo que puedan tener
los demás, de lo que, mejor dicho, de lo que aportan los demás aportantes en ese momento. Ok, ambas tienen sus pros y tienen sus contras, ¿no? Pero básicamente la principal diferencia que hay entre ellas es eso, ¿no? Que una es pública y la otra es privada. Es por eso que, por ejemplo, vemos ahora, por ejemplo, estamos viendo lo que son retiros de las AFPs, ¿no? Que se han aprobado para poder retirar el dinero de las AFPs y hay muchos aportantes de las ONPs que dicen, ¿y por qué cuando un retiro para la ONP? ¿Por qué no me dejan sacar mi plata, no? Yo también quiero retirar mi dinero. No se puede aprobar un retiro para la ONP. ¿Por qué? Porque tu dinero ya no está. ¿Ok? Tú no tienes dinero guardado como en la AFP. Tu dinero actualmente lo tienen los actuales jubilados. ¿Ok? Ellos son los que tienen tu dinero en este momento. Es por eso que para ellos no se puede aprobar un retiro, ¿no? Porque eso se trabaja en base a un fondo de donación, ¿ok? Entonces, y recuerda, este es un derecho que tiene el trabajador elige si quiere AFP o si quiere ONP. Él es el que decide cuál es el fondo de pensión que quiere, ¿ok? Él decide cuál es su fondo de pensión y nuevamente repetimos, es un derecho irrenunciable. Tú no puedes decir, yo ya no quiero aportar, quiero que me exoneren, no. Si estás en la planilla, tienes que aportar. Y los aportes del empleador. El empleador, aparte de mi sueldo, aparte de lo que me pagan, también tiene que pagar lo que es mi seguro social. ¿Ok? Un seguro de salud que tiene que tener cobertura para mí y para mi entorno familiar. ¿Quiénes son mis familiares directos en este caso? Mi esposo, esposa y mis hijos menores de edad. ¿Ok? En este caso, para ellos también tiene que cubrir el seguro. En este caso, el que más se utiliza es salud, porque también puede ser privado mediante una EPS, una entidad prestadora de salud. ¿Ok? Pero el que más se utiliza es salud. En salud, el empleador tiene que aportar el 9% de mi sueldo. ¿Ok? Es decir, adicional a lo que me paga, tiene que aportar el 9% de mi sueldo para que yo tenga derecho de tener mi atención en e-salud. ¿Ok? Muy aparte de e-salud, también mi empleador tiene que pagar lo que va a ser mi seguro de vida ley. ¿Qué es este seguro de vida ley? De repente muchos se acuerdan, a ver si es que alguno por ahí se acuerda, bueno, primero vamos a empezar a hablar de qué es el seguro de vida ley. El seguro de vida ley es un seguro de vida. ¿Okay? Este es un seguro de vida que actualmente me parece que está 8 soles 50 más o menos, ¿ok? Por cada trabajador. No es un seguro tan caro, la verdad, ¿ok? No es tan costoso, tan caro. Actualmente está 8 soles 50 más o menos. Este seguro de vida ley es un seguro de vida que protege al trabajador en caso de muerte. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si tú como trabajador mueres a causa de un accidente, ¿ok? Ese seguro inmediatamente va a cubrir para tus deudos, ¿cuántos serán? Sí, 32 remuneraciones, ¿ok? 32 sueldos de lo que tú solías ganar, inmediatamente se les va a otorgar a tus deudos como una compensación, ¿ok? Y en caso tengas alguna muerte natural, ¿ok? Te va a cubrir hasta 16 remuneraciones. Es un seguro de vida, ¿ok? Es un seguro que te da cierta protección, o más que a tus familiares ante tu fallecimiento. ¿Ok? Y también en el 2021 también se reguló este seguro para que también pudiese cubrir invalidez. En caso de invalidez total y permanente, también te va a corresponder tus 32 remuneraciones. Y en caso de invalidez parcial, 16 remuneraciones. Este seguro de vida ley antes se daba a partir de los 4 años. Una vez que tú llevabas 4 años laborando en la empresa, ya te correspondía el pago del seguro de vida ley. Pero esto fue modificado en el año 2019, debido a un accidente laboral que hubo de dos pequeños que trabajaban en una cadena de restaurantes de comida rápida. No recuerdo exactamente el nombre. Es muy conocido, me parece que era McDonald's. ¿Ok? Y que ellos, sé que la empresa era de Arcos Dorados. ¿Ok? Entonces, sí, era del grupo McDonald's.
¿Qué pasó con estos pequeños? Era una parejita de unos chiquillos de 18 años, me parece, que ellos habían empezado a trabajar en McDonald's, ¿ok? Estaba McDonald's muy regular en sus procedimientos, los tenía en planilla, todo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Estos chicos se quedaron, no me acuerdo si era horario de apertura o horario de cierre, me parece que era un horario de cierre, ¿ok? Que esta cadena creo que atendía las 24 horas y bueno, estos chicos estaban haciendo la limpieza de su área, ¿ok? Estaban limpiando y lo que pasó fue de que uno de los chicos empezó a baldear el piso con agua y otro de los chicos se puso a era una parejita, enamorada y enamorada. No, me parece que la enamorada empezó a baldear el piso con agua y el enamoradito se puso a limpiar una máquina que contenía corriente. ¿Ok? Como una freidora, pero que tenía corriente. Y lógicamente, este chico al tener el contacto con agua y corriente se electrocutó. Y la enamorada, por querer ayudarlo, porque esas son las versiones que se tiene, por querer ayudarlo, también fue y se electrocutó y ambos fallecieron ese día. ¿Ok? Entonces, a raíz de este accidente, fue que en eso entonces el presidente de ese momento agarra y designa que el seguro de vida ley, el seguro que protege al trabajo o que da una cobertura al trabajador ante la muerte, ya no puede ser a partir de, o no se puede dar recién en los 4 años, cuando el trabajador desde el día 1 puede estar expuesto a cualquier riesgo. ¿Ok? Entonces el presidente en ese momento dice, no, el seguro de vida ley ya no puede ser a partir de esa fecha. El seguro tiene que ser desde el primer día que una persona ingresa a laborar y así se hizo, ¿ok? Desde el día 1 desde el día 1 que un trabajador ingresa a laborar, inmediatamente ya tiene acceso a su seguro de vida ley, ¿ok? Y esos son los aportes que tiene que hacer el empleador. Ay, me olvidaba de uno. El seguro complementario de trabajo de riesgo, que más que todo lo vamos a conocer lo vamos a conocer más que todo, uy, ¿qué pasó? Listo. Por estas siglas, ¿ok? El SCTR. ¿Cómo funciona este seguro complementario de trabajo de riesgo? Este seguro complementario de trabajo de riesgo funciona como el SOAT de un carro, ¿ok? Es muy similar al SOAT vehicular de un carro. Por ejemplo, mi empleador me puede estar pagando acá, me puede estar pagando mi seguro social, mi seguro de salud, ¿ok? Y es importante que sepan esto para cualquier emergencia que podamos pasar. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que de repente yo estoy cruzando la calle y me atropella un carro? ¿Ok? Dios no lo quiere, pero vamos a poner este ejemplo. ¿Ok? Yo estoy cruzando la calle y me atropella un carro. ¿Cuál es el error que cometen muchas personas por el desconocimiento? Agarran y dicen, y de repente el carro se dio a la fuga. Vamos a suponer eso, ¿ya? El carro se dio a la fuga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces agarran y dicen, hay que llevarlo al hospital, hay que llevarlo a salud. ¿Por qué? Él es asegurado en salud, él tiene su seguro, ¿no? Ahí van a atender. Si ustedes, después de que me atropelló el carro, vienen los bomberos y me llevan al hospital de salud, una vez que yo esté en el hospital, por supuesto que salud me va a atender, ¿ok? Salud tiene que agarrar y me tiene que atender, me tiene que estabilizar, ¿ok? Como cualquier otra clínica que yo fuera, ¿ok? Me tienen que atender. Pero después de salud va a agarrar y va a decir, bueno, señores, acá está su cuentita, ¿ok? Eso es lo que nos están debiendo. Y uno va a agarrar y va a decir, oiga, pero no, yo soy asegurado, porque yo estoy asegurado de salud, a mí me corresponde mi atención. En salud te va a decir, no, porque nosotros accidentes vehiculares no cubrimos. Para eso está el SOAT. El SOAT del carro es el que cubre cualquier tipo de accidente vehicular. ¿Ok? Es lo mismo con los accidentes laborales. Si yo estoy en mi trabajo de repente y me caí, no sé, estaba limpiando los vidrios y me caí 2 pisos, ¿ok? Viene la ambulancia y me lleva, de repente el empleador dice, yo le pago su seguro social, hay que llevarlo al seguro social para que lo atiendan. Voy a llegar al seguro social o a cualquier otra clínica, lógicamente no me pueden negar la atención, ¿ok? No me pueden negar la atención, me van a atender, pero ¿qué va a pasar? Una vez que termine la atención, el salud va a decir, y va a agarrar y va a decir,
aquí está la cuentita del trabajador, esto es lo que nos debe, ¿no? Y yo le voy a decir, pero ¿cómo? Si yo le estoy pagando es salud, si yo estoy aportando es salud, me va a decir lo mismo que el SOA del carro. Me va a decir, nosotros ni cualquier otra clínica no cubrimos accidentes laborales. Eso tiene que cumplir, eso tiene que cubrir el CSTR, que es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que precisamente es eso, es un seguro que es un seguro complementario, es decir, es un seguro que va a complementar la atención de mi seguro social, ok, para puestos de trabajo que tengan algún riesgo. Ok, este seguro complementario de trabajo de riesgo no va a ser obligatorio para todos los trabajadores. Los anteriormente mencionados, como el seguro de vida o el salud, sí son obligatorios, ¿ok? Pero este seguro complementario no va a ser obligatorio. Va para todos los trabajadores. Va a ser obligatorio para aquellos trabajadores que que su puesto de trabajo involucre algún riesgo inminente. ¿Ok? Por ejemplo, yo como asistente de recursos humanos, mi puesto de trabajo no es riesgoso. Yo no estoy en peligro constante. Por lo tanto, para mi puesto no va a meritar que la empresa me pague adicional el seguro complementario de trabajo de riesgo. Pero si yo fuese de repente personal de un minero, ¿ok? Trabajo en una mina, condiciones de climas extremos, ¿ok? Estamos cerca a maquinaria, estamos en tajo abierto, pero pienso a sufrir algún accidente laboral, ahí sí, de manera obligatoria, tengo que tener mi trabajo, tengo que tener mi seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Por qué? Porque mi puesto de trabajo es riesgoso, yo estoy más expuesto a otros trabajos a poder tener un accidente laboral. Por ejemplo, mi asistente contable. ¿Ok? Mi asistente contable no tiene inmediatamente un puesto de trabajo riesgoso. ¿Ok? No hay un puesto, no es un puesto que tenga algún riesgo. Pero mi trabajador que de repente se tiene que colgar de arneses para poder limpiarme los vidrios externos del edificio, del tercer, cuarto, quinto piso, él sí está en un riesgo inminente. Entonces, a él le tengo que pagar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Dicho sea de paso, este seguro complementario de trabajo de riesgo, aunque no es obligatorio para todos los trabajadores, tampoco es que yo no se los pueda dar. Hay empresas que prefieren dar el seguro complementario a todos de golpe. ¿Por qué? Yo soy asistente de recursos humanos, ¿ok? Y de repente estaba trabajando normal, estaba haciendo mis funciones, mi trabajo del día a día normal, y estaban trapeando el piso y no pusieron una advertencia de que el piso estaba mojado. Y yo caminé y me resbalé y me caí. Accidente laboral, accidente laboral. En este caso, ¿qué va a corresponder inmediatamente? Que yo vaya a hacerme atender de manera inmediata a una clínica, ¿ok? Si yo no tengo el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿ok? Si es que yo no tengo este seguro, quien tiene que asumir por completo mis gastos médicos es mi empresa, es mi empleador. Ellos tienen que asumir por completo los gastos médicos. ¿Ok? Entonces, y de hecho es una obligación que tienen las empresas. Entonces, es por eso que muchas empresas prefieren, por así decir, prevenir antes que lamentar y tu puesto, sea o no sea riesgoso, ya te ponen el seguro contra accidentes, también que se llama así, ¿no? Seguro contra accidentes laborales. ¿Ok? Pero repetimos, el seguro complementario, a diferencia de los otros, no es obligatorio para todos los puestos de trabajo. Es obligatorio para los puestos que tengan algún riesgo inminente, algún riesgo constante de que puedan sufrir un accidente laboral. Eso es el seguro para nuestra colega que estaba preguntando. Ese es el seguro complementario de trabajo de riesgo. Funciona muy similar, casi idéntico al SOAT vehicular. ¿Ok? Su funcionamiento es muy, muy, muy similar. ¿Ok? Y también acá nos faltaba, ¿no? En el régimen general nos faltaba mencionar lo que es la asignación familiar. ¿Ok? A estos trabajadores también les corresponde la asignación familiar. ¿Qué es la asignación familiar? Es un bono, por así decir, adicional que tiene que proporcionar el empleador a los trabajadores que tienen carga familiar. ¿Qué es tener carga familiar? Que si tengo hijos.
¿ok? Si tengo un hijo o 20 hijos, inmediatamente ahí me corresponde mi asignación familiar. La asignación familiar equivale actualmente a 102.5 soles, que es el 10% de la remuneración mínima vital. Es decir, esto se da por la carga familiar completa, no por hijo, sino si yo tengo un hijo, me corresponde 102.5 soles de asignación familiar. Si tengo 3 hijos, me corresponde lo mismo, 102.5 de asignación familiar. También, si tengo de repente, si yo gano el mínimo, mi asignación va a ser 102.5. Si yo gano 10,000 soles, mi asignación va a seguir siendo 102.5. Esta no es variable. A mí me va a corresponder la asignación familiar hasta que mi hijo llegue hasta que todos mis hijos lleguen a la mayoría de edad, hasta los 18 años. Después de que, supongamos que solo tengo un hijito, ¿ya? Y mi hijo llegó a la mayoría de edad. Después de que él llega, cuando él cumple los 18 años, a mí ya no me va a corresponder la asignación familiar, ¿ok? A mí ya hasta ahí, ya no me corresponde mi asignación familiar. Pero a menos de que mi hijo mayor de edad, menor de 24 años, ¿ok? Pero si mi hijo mayor de edad y menor de 24 años se encuentra en este momento estudiando estudios básicos, es decir, si todavía de repente está terminando el colegio o estudios superiores, está en el instituto o en la universidad hasta los 24 años, me va a seguir correspondiendo este bono de asignación familiar. Lógicamente, si es el caso, tengo que presentar la evidencia de vida de mi empleador, como la matrícula de estudios de mi hijo, ¿no? Renovarla por cada semestre y me va a corresponder la asignación familiar hasta que tenga 24 años. Una vez que ya tiene 24 años, si sigue estudiando todo, ya no me va a corresponder. ¿Ok? Entonces, y eso más. Y estos son algunos de los beneficios que tiene el régimen general. Ahora, como se dan cuenta, es el régimen más conocido que tenemos, es el más utilizado, en el que todos, si es que hemos trabajado en algún momento en la planilla del sector privado, muy probable que hayamos estado en este régimen. Pero ahora vamos a ver otro tipo de régimen, que es el régimen de... Ay, ¿qué pasa? A ver. Ya está. El régimen del régimen de la micro y de la pequeña empresa, que vamos a ver que también puede llegar a ser totalmente diferente al régimen general. Vamos a empezar por el régimen de la pequeña empresa, ¿ok? Acá tenemos que hacer una pequeña actualización. Primero, vamos a empezar por la pequeña empresa. La pequeña empresa tiene tiene que tener sus ventas anuales superiores a las 150 UITs y hasta un monto máximo de 1.700 UITs. Para el año 2023, cada UIT estaba 4.950 soles. Para el año 2024, actualmente, cada UIT tiene un valor de 5.150 soles. ¿Ok? Ese es el valor de las UITs. Ahora, antes la pequeña empresa tenía un límite de personal en su planilla. Antes la pequeña empresa no podía exceder los 50 trabajadores. Ahora no. Ahora la pequeña empresa ya no tiene límite de personal en la planilla. Ya puede tener 80, 90, 100 trabajadores normal. Es decir, ya no hay límite. En el régimen general tampoco hay límite de trabajadores contratados. Yo puedo contratar los trabajadores que yo quiera. ¿Ok? La pequeña empresa también. La pequeña empresa, vamos a empezar, su jornada laboral igual que el régimen general, 8 horas diarias y 48 horas semanales. Su remuneración mínima vital, lo mínimo que pueden ganar los trabajadores en la pequeña empresa es 1.025 soles, máximo lo que el empleador pueda pagar, ¿ok? Pero mínimo es sus 1.025 soles. También les va a corresponder un día de descanso semanal obligatorio, 24 horas corridas, preferentemente los domingos. Pero si se pacta con el empleador cualquier otro día, no hay ningún problema, ¿ok? También también es aceptable y se paga. Hasta aquí, muy similar. De hecho, el régimen de la micro y de la pequeña empresa
Hasta ahí los tres tienen los mismos beneficios, régimen general, micro y pequeña empresa, idénticos. A partir de aquí ya arrancan las diferencias. Por eso vamos a empezar con la pequeña empresa. En la pequeña empresa me dicen que una vez que yo cumplo mi récord vacacional, es decir, que yo trabajo todo un año corrido de manera ininterrumpida, ya me corresponden mis vacaciones. Pero ¿a cuánto equivalen mis vacaciones? Son 15 días. En el régimen general eran 30. Aquí son 15 días. 15 días de 15 días de 15 días de descanso vacacional anual. ¿Ok? En el régimen general eran 30, aquí son la mitad, 15 días. Primera diferencia. CTS, compensación de tiempo de servicios. La pequeña empresa va a acceder a su pago de CTS. ¿A cuánto va a equivaler la CTS de la pequeña empresa? A un cuarto del sueldo. ¿Ok? Es decir, la CTS se paga en dos meses, en mayo y en noviembre. ¿Ok? Entonces, en mayo yo le voy a dar un cuarto del sueldo. Es decir, si mi trabajador gana 1.000 soles, 250 en mayo y 250 en noviembre. Que al final su CTS anual va a sumar medio sueldo. ¿Ok? A ellos les corresponde medio sueldo anual de CTS. Y como la CTS se paga 2 meses al año, tengo que pagar un cuarto de sueldo en mayo, un cuarto de sueldo en noviembre. ¿Ok? Pero sí les corresponde CTS, solamente que es más reducido. ¿Ok? También, cuando hablamos de las gratificaciones a los trabajadores de la pequeña empresa, también les va a corresponder sus gratificaciones. ¿Ok? ¿A cuánto van a equivaler estas gratificaciones? Estas gratificaciones van a equivaler a medio sueldo. ¿Ok? Las gratificaciones van a equivaler a medio sueldo. ¿Ok? Ahora, como se dan cuenta, hasta acá estamos viendo que prácticamente, estamos hablando de la mitad de beneficios. ¿Ok? Estamos hablando de la mitad de beneficios. Ahora, por acá vamos a continuar viendo. A ver, qué otros beneficios tenemos por acá. Ok. Ya, acá está. Otro beneficio que también vamos a ver es los trabajadores de la pequeña empresa también tienen que aportar a su también tienen que aportar a su AFP o su ONP, ¿ok? Ahora, pero de hecho ellos eligen, ¿no? Ya hemos explicado cuál es la diferencia. Ellos van a elegir a qué sistema de pensión van a aportar. Y el empleador también tiene que hacer sus aportes. El empleador va a aportar a su seguro social, ¿ok? El empleador va a aportar a su seguro social, ¿ok? Y también tiene que aportar, en caso lo requiera, su seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿ok? En caso también amerite el puesto de trabajo, tienen que aportar a ello. ¿Ok? Y esos son los beneficios que tiene la pequeña empresa. Como se dan cuenta, básicamente son la mitad de beneficios que perciben normalmente los trabajadores del régimen general. Mientras que el régimen general tiene sus beneficios completos, los trabajadores de la pequeña empresa tienen la mitad de los beneficios. Y ahora nos vamos a ver ahora de la microempresa. ¿No? La microempresa tiene un tope también de trabajadores. Me parece que a ellos también se les va a quitar el tope, ya se les ha quitado el tope de trabajadores, ¿no? Antes era máximo 10 trabajadores, ahora me parece que ya también les han quitado el tope. No estoy segura de ello, la verdad. Igual para la siguiente sesión voy a averiguar. Sí tengo toda la seguridad de que la pequeña empresa ya no tiene tope de trabajadores, pero de la micro tengo que averiguar bien, ¿ok? Pero hasta el momento les puedo dar esa información. Ahora, la microempresa es aquella que sus ventas anuales no pueden superar el monto de las 150 UITs. Beneficios les da la microempresa. Su jornada mínima
su jornada máxima, 8 horas diarias y 48 horas semanales. Su remuneración mínima, 1.025 soles. No pueden percibir menos de ello, ¿ok? No se les puede permitir que perciban menos de ese monto. Un día de descanso semanal, ¿ok? Un día de descanso semanal obligatorio, y la microempresa, al igual que la pequeña empresa, le va a corresponder 15 días de vacaciones anuales. Y básicamente podríamos decir que los 15 días de vacaciones son el único beneficio que tienen los trabajadores de la microempresa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por un lado, los trabajadores de la microempresa no reciben CTS. ¿Ok? Ellos no van a recibir CTS. Los trabajadores de la microempresa tampoco van a recibir gratificaciones. A ellos no les corresponde la gratificación. Los trabajadores de la microempresa no necesariamente tienen, los trabajadores de la microempresa, ellos obligatoriamente tienen que aportar a su fondo de pensión, su AFP o su ONP, según hayan escogido ellos, ¿ok? Obligatoriamente tienen que aportar a una de ellas. Pero los aportes del empleador, el empleador no está obligado a pagar el salud para sus trabajadores de la microempresa. ¿Ok? Tiene que darles un seguro social, sí, pero ese seguro social no tiene que ser necesariamente salud. El microempresario tiene la opción de mandar a sus trabajadores, a sus trabajadores de la microempresa, al SIS familiar subsidiado. ¿Ok? Que SIS que es el Sistema Integral de Salud. ¿Ok? Regido por el Ministerio de Trabajo. El microempresario tiene la opción de mandar a sus trabajadores ahí, haciendo un único pago mensual de 15 soles por trabajador, mientras que salud es el 9% del sueldo, ¿ok? Acá solamente pagamos 15 soles por cada trabajador. Al trabajador de la microempresa no le corresponde seguro de vida ley, no le va a corresponder o no hay obligación de pagarle salud, no le va a corresponder asignación familiar. ¿Ok? Al trabajador de la microempresa, el único beneficio laboral del que goza básicamente es de las vacaciones. ¿Ok? ¿Y por qué esto? ¿No? Ya vemos que prácticamente es que mientras el microempresario casi no tiene beneficios, pequeña empresa tiene la mitad de beneficios y régimen general tiene beneficios completos. ¿Por qué se marca tan fuerte esta diferencia, ¿no? ¿Por qué? Y es que lo que pasa es que las empresas están siempre, o mejor dicho, ¿no? Actualmente se busca la formalización de las empresas, es decir, que las empresas puedan formalizarse, que puedan establecerse de manera legal. Y quienes principalmente sufren para poder llegar a la formalización son los micro y los pequeños empresarios. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú te formalices, te estableces como empresa formal, involucra también pago de impuestos, pago de personal, pagos de planillas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? De una forma como para poder incentivar más de hecho, el gasto más caro que tienen las empresas es el gasto de planilla. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, como para que los pequeños y microempresarios no tengan ese temor de formalizar, es que a ellos se les hace prácticamente estas rebajas en la planilla, reduciendo los derechos laborales. Y esto es discutido en realidad, ¿ok? Para algunos funciona, para otros no, para el empleador es muy beneficioso, para el trabajador no. De hecho, hay muchas personas que trabajan en las microempresas y que prefieren no estar en la planilla de la microempresa, prefieren trabajar fuera de la planilla. ¿Por qué? Porque en realidad no tienen beneficio más que las vacaciones, ¿no? Y muy aparte de ellos sienten como, no es perjuicio, ¿eh? Estamos hablando del sentir de los trabajadores. Ellos sienten como un perjuicio estar en la planilla y que aparte que no van a recibir beneficios por estar en la planilla, se les descuenta de su sueldo el 13% para la AFP, es decir, la planilla para ellos les resulta más que beneficiosa, perjudicial, ¿no? Y ni siquiera por el seguro social. ¿Por qué? Porque se van al SIS. ¿Ok? Y el SIS, en realidad todo Perú tiene acceso al SIS. Hay que destacar, hay niveles en el SIS, ¿ok? Hay y la atención en el SIS también va a depender mucho de los niveles en los que estemos. El SIS familiar subsidiado es un nivel bueno del SIS, ¿ok? Pero al final todo peruano que no tiene ningún tipo de seguro social, inmediatamente está afiliado al SIS.
¿ok? Entonces, por eso que muchos trabajadores de la microempresa prefieren no estar en la planilla y recibir sus beneficios de manera, o mejor dicho, ningún beneficio, ¿no? Como no traen ningún beneficio, prefieren no estar en la planilla, ¿no? Eso es muy cuestionado y que esperemos que de repente en algún momento algún gobierno o alguien tome interés por los trabajadores de las microempresas sin lógicamente afectar a los microempresarios y se puedan mejorar en algo estas condiciones laborales para los microempresarios, porque como se dan cuenta, no son óptimas las condiciones laborales para los trabajadores de la microempresa. Ahora nos vamos, pero hasta aquí todavía hemos visto que se parecen un poquito los regímenes, ¿no? Que el régimen general, régimen de la micro, de la pequeña empresa, que hasta aquí todavía hemos visto que hay un poquito de parecido, ¿ok? Pero ahora vamos a hablar de un régimen que no tiene nada de parecido con los anteriores mencionados, que de hecho es total y completamente diferente, que es el régimen del decreto legislativo 727, el régimen de construcción civil. ¿Ok? Este régimen va a ser completamente diferente a los otros que vamos a ver. ¿De qué me habla este régimen? Primero, este régimen primero está constituido, pues está clasificado por 3 categorías que es necesario que tengamos que conocer y entenderlas para poder entender este régimen. El régimen está constituido por las 3 categorías, que son operarios, ayudantes y oficiales, pero ayudantes, suboficiales y peones. ¿Quiénes son los operarios? Los operarios están dentro de esta área están, por ejemplo, maquinistas, albañiles, carpinteros, pintores, televisores, grafiteros, plomeros, ¿ok? Choferes, todos ellos, ¿ok? Que ellos han sido calificados con una especialidad en el ramo. Es decir, ellos han tenido que llevar algún curso, alguna carrera técnica o algo, han pasado por un examen de calificación, han llegado a una nota óptima y han llegado al nivel de operarios. Por otro lado, tenemos los ayudantes, que en esta categoría están los trabajadores de que ellos, también tienen su especialidad en el ramo, pero no han llegado a la calificación plena. ¿Okay? Es decir, como no llegaron a la calificación de operarios, se quedaron en el nivel de oficiales. Y los peones son trabajadores no calificados, ¿okay? Es decir, trabajadores que no han pasado por una calificación previa y prestan labores en un sentido de menor responsabilidad, de apoyo. ¿Por qué este régimen de construcción civil tiene que tener estas 3 categorías? Porque para cada una de las categorías ya tenemos establecidos las escalas, para las escalas remunerativas. ¿Ok? Cada uno de ellos ya tiene establecido sus escalas remunerativas, que de hecho la escala que estamos viendo actualmente solamente va a tener vigencia hasta el 31 de mayo, es decir, de acá a unos días. ¿Ok? A partir del 1 de junio de este año arranca una nueva escala. Por lo general, las escalas salariales del régimen de construcción civil vencen cada 31 de mayo y se actualizan cada 1 de junio. Pero la información todavía se publica meses después. ¿Ok? Meses después recién se publica la información de las escalas remunerativas. ¿No? Y vamos a ver, actualmente el operario tiene una remuneración de 84.70 soles diarios. El oficial de 66.45 soles diario y el peón de 59.80 soles diario. Esto es lo que ellos ganan diario. ¿Ok? Ellos reciben este pago 6 veces a la semana. ¿Ok? Esto es lo que ellos van a ganar diario. Repetimos. Continuamos. ¿Qué más tienen de qué más nos habla nuestro régimen de construcción civil? Nuestro régimen de construcción civil también va a tener van a gozar del beneficio del BUC. ¿Qué es el BUC? La bonificación unificada de construcción, que por la complejidad del trabajo que ellos realizan, ¿okay? El operario adicional a esta remuneración diaria, se le va a adicionar un 32% más a esta remuneración diaria. Es decir, el operario va a ganar 84.70 soles más su 32%, mientras que el oficial y el peón por la bonificación por el BUC
van a ganar 30% más a sus escalas salariales o sus jornales diarios, gracias al BUC. También tenemos la bonificación por alta especialización, más conocida como el BAE. El BAE es cuando los operarios llevan un curso de especialización que puede ser otorgado por la misma empresa o también puede ser otorgado por empresas homologadas o entidades homologadas como por ejemplo SENATI, el Servicio Nacional de Adiestramiento de Trabajo Técnico, perdón, de trabajo técnico industrial, ¿okay? O el más conocido como el SENATI, que ellos también llevan cursos de homologación para diferentes entidades y ellos también pueden otorgar el certificado del BAE, ¿ok? Y eso es un bono adicional. Compensación vacacional. En este caso, los operarios en el régimen de construcción civil, si llevan trabajando en la misma obra más de un año, inmediatamente van a acceder a su mes de vacaciones, ¿no? Pero por lo general, como hemos visto, las empresas o las obras no suelen durar tanto tiempo, ¿ok? No suelen durar un año por lo general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que la obra termina antes del año? A este trabajador de construcción civil se le tiene que liquidar el periodo pendiente de vacaciones. Es decir, si la obra duró 5 meses, le tendré que pagar el fraccionado de los 5 meses de las vacaciones que le hubiese correspondido. Por lo general, ellos trabajan así, con compensaciones vacacionales. No suelen salir de vacaciones porque también las obras no suelen durar un año, por ejemplo, ¿no? Después, descansos semanales obligatorios y días de feriado. El trabajador de construcción civil también está en la obligación de descansar un día a la semana y los días feriados también. Pero aquí entra una diferencia con los anteriores regímenes, que en el régimen general, el régimen de la micro, de la pequeña empresa, cuando mi trabajador salía de vacaciones, perdón, salía de día de descanso, yo le tenía que pagar ese día de descanso. Al régimen de construcción civil, el día de descanso yo no le pago. ¿Okay? Ese día no le tengo que pagar. ¿Por qué? Porque no está trabajando, por así decir, no me está produciendo, entonces tampoco le pago. Es por eso que estos montos que vemos acá del operario, el oficial y el peón, ellos solamente reciben estos montos 6 veces a la semana, porque el 7º día de la semana no trabajan, porque es por ley obligatoriamente tienen que descansar, ¿no? Entonces, y por eso es que ese día no se les paga. ¿Ok? Es por eso que, por ejemplo, cuando son semanas de feriados, al régimen de construcción civil no les conviene el feriado. ¿Por qué? Porque, pongamos, Semana Santa, ellos solamente van a recibir lunes, martes, miércoles. Porque jueves, viernes es feriado, no van a trabajar y por lo tanto tampoco se les paga. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ellos sí les resulta un poco perjudicial cuando hay feriados o sus días de descanso, ¿no? Las gratificaciones. Acá tampoco no vamos a hablar de un sueldo, medio sueldo, no. ¿Cuál es la gratificación de estos trabajadores? Ellos también reciben su gratificación en julio y en diciembre, ¿ok? Pero ellos, por ejemplo, el operario, su gratificación de julio y diciembre completas van a equivaler a 40 jornales diarios. Es decir, el operario para julio de este año, su gratificación va a ser 40 veces 84.70 soles. Lo mismo para Navidad y para el oficial y para el peón. Sus gratificaciones de julio y diciembre, si es que las van a recibir completas, van a equivaler a 40 jornales básicos, ¿ok? O 40 jornales diarios, ¿ok? La compensación por tiempo de servicio que ellos la reciben normal. Construcción civil, cuando hablamos de asignación familiar, también tienen un detalle. Habíamos mencionado hace un momento que la asignación familiar se da por carga familiar completa. Si tengo un hijo, me dan 102.5. Si tengo 20 hijos, me dan 102.5. En el caso de construcción civil, aquí la asignación familiar, a ellos se les va a dar por cada hijo. Si tengo 2 hijos, me van a dar 102.5 soles por cada uno de ellos. Si tengo 5 hijos, me van a dar 5 veces los 102.5 por cada uno de ellos. ¿Ok? En este caso, para ellos, asignación familiar es un poquito diferente. Ellos también, a construcción civil, también tienen que aportar a su AFP o su ONP según les corresponde. Ellos también tienen que aportar.
¿ok? Y los aportes del empleador. De manera obligatoria, el empleador tiene que aportar salud, su seguro de vida ley, y en este caso para ellos sí es obligatorio, sí o sí, el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Ok? Porque el trabajo de construcción civil es de riesgo inminente y permanente. Así que para ellos sí va a ser obligatorio aportar al seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, como se dan cuenta, hasta ahora el régimen general de la pequeña y de la microempresa todavía parecen primos, ¿no? Como que se parecen un poco, no son idénticos, pero por ahí se parecen un poco. Pero el régimen de construcción civil ya es totalmente diferente. Y vamos a ver ahora lo que es el régimen minero. El régimen minero también es muy similar al régimen general. Y es que no podemos negar que actualmente la minería es una de las actividades económicas más importantes que tenemos en el país. ¿Ok? Son los principales, de hecho, las empresas mineras son las que más aportan al PBI nacional. ¿Ok? Son empresas que resultan económicamente muy rentables. ¿Ok? La minería en ese aspecto económicamente para nuestro país es muy rentable. Pero también no podemos hacernos de la vista gorda y negar que la minería, ¿ok?, es un agente contaminante. La minería es altamente contaminante. Lógicamente, la minera formal trata de regular ese aspecto. ¿Ok? La minera formal trata de ver la forma de ocasionar el menos daño posible, ¿ok? O de por lo menos tener responsabilidad social y ambiental. Algo que la minería informal no, ¿no? La minería informal arrasa como quiere, no le importa nada. Ahora, y si seguimos hablando de la minería, ¿ok? Entonces, la minería, reconociendo que aunque es una actividad económicamente rentable, también es una actividad que genera contaminación, las mineras no pueden estar cerca de las ciudades metropolitanas. ¿Ok? En ciudades metropolitanas donde por lo general hay donde por lo general vive la población, ¿no? No pueden estar cerca, es por eso que ahorita ustedes no pueden salir de su casa y decir, taxi, llévame al Tajo Minero, y los dejan en 5 minutos, o que a la vuelta de su casa están explotando mineral. No se puede. ¿Ok? Las mineras tienen que estar lejos de las ciudades metropolitanas, no tienen que tener una distancia prudente para que los agentes contaminantes no ocasionen daños. ¿Ok? Ahora, y por esta misma forma de trabajo que por ley están establecidas para las minas, es que ellos también tienen que cambiar ciertas condiciones laborales. Por ejemplo, empezando desde el cambio más abrupto que tiene el régimen minero, la jornada laboral. El régimen minero no puede trabajar con jornadas de 8 horas diarias. No sería productivo, ni producente, ni cómodo, ni para el trabajador, ni para la empresa. Imagínense ustedes, supongamos, vamos a ponernos en el mejor de los casos, que la minera queda a 3 horas de la ciudad. Imagínense ustedes que agarren y tengan que todos los días viajar 3 horas de ida, 3 horas de vuelta y trabajar 8 horas. Sería demasiado. Entonces, ¿qué es lo que hace la minera? La minera agarra ahí e interna al trabajador. ¿Ok? La minera va a agarrar y va a internar a su trabajador en un régimen que se conoce como el régimen atípico de horas o el régimen acumulativo de horas, en el que el trabajador va a estar internado y va a trabajar en el régimen que se disponga. 20 por 10, ok, 20 días trabajan, 10 días descansas, 14 por 7, 9 por 5, ok, los descansos son proporcionales al trabajo, en el que tú vas a trabajar de corrido. ¿Ok? Vas a estar a disposición de la minera 24 horas al día. Eso no significa que vas a trabajar las 24 horas del día. Tu tope máximo para trabajar en el régimen minero son 12 horas. Pasando esas 12 horas ya corresponde que te paguen tus horas extras. ¿Ok? Pero tú, ¿en qué sentido te va a estar a disposición 24 horas? Que si supongamos estás durmiendo 3 de la mañana y hay una emergencia en la mina y la mina te dice, tienes que venir para ayudar en la emergencia, tú no vas a poder decir, no, yo estoy descansando, es mi hora de descanso, no que vea otro, no, tienes que estar a disposición las 24 horas, ¿ok? Simulacros, cualquier cosa, capacitaciones, ¿ok? Es muy agotador el trabajo en mina, ¿ok? Y también es ese régimen más codiciado para laborar porque es uno de los mejores pagados, pero es muy agotador, es muy cansado, ¿ok? Estar siempre 24 horas disponible, ¿ok? Y después, ¿cómo hacen? Estás trabajando de largo, ¿no? Varios días de corrido, y después esos descansos que no tuviste te los compenso con tiempo.
y también tienes todos tus descansos de corrido. Por eso vemos esas formas de trabajo, ¿ok? Condiciones del trabajador del régimen minero. Mientras el trabajador está internado en la mina, la empresa tiene que otorgar vivienda, alimentación al 100% cubiertas. ¿Ok? Tú tienes vivienda, alimentación y transporte del trabajador 100% cubiertos, ¿ok? Y otorgar condiciones de vivienda adecuadas, ¿ok? Alimentación variada. Los EPPs, uniformes y herramientas de trabajo también tienen que ir 100% cubiertos por la empresa. En el caso del régimen minero, ellos lo mínimo que pueden ganar es 1.281.35 soles, que eso va a equivaler a un 25% más de la remuneración mínima vital. No pueden ganar menos de eso. Mi jornada de trabajo, hemos visto que suelen ser régimen atípico de horas, y en cuanto a beneficios sociales en el régimen minero son idénticos al régimen general. ¿Ok? Tienen que aportar igual tienen que aportar a su AFP o su ONP, su CTS completa, sus gratificaciones, un sueldo completo en julio y en diciembre. También tienen derecho a un mes de vacaciones. ¿Okay? Cuando cumplen el año de servicio, tienen el mes de vacaciones completas, su liquidación de beneficios. Y en cuanto a aportes del empleador, los mismos que en el régimen de construcción civil. De manera obligatoria, en salud, seguro de vida ley y seguro complementario de trabajo de riesgo. Obligatorio. Para ellos también es obligatorio el seguro complementario de trabajo de riesgo, porque el trabajo en minería también es un trabajo de inminente riesgo. Es decir, todo el tiempo hay riesgo en estos trabajos de minería, ¿no? Y estos son y hemos abordado a grandes rasgos lo que son los beneficios laborales de los diferentes regímenes, para que ustedes puedan ver la diferencia que puede haber entre uno y el otro, que no son iguales, no son idénticos, no son los mismos. Hay diferencia entre uno y el otro. Y ya para finalizar nuestra sesión, vamos a ver los derechos y deberes que tienen los trabajadores. ¿Ok? Y estos derechos y deberes ya los vamos a llevar netamente a lo que van a ser, ya los vamos a llevar netamente a lo que van a ser régimen general. A partir de aquí en adelante, hasta nuestra última sesión, que es el día jueves, ya vamos a trabajar netamente a régimen general. Vamos a empezar con lo más fácil, que son los deberes de los trabajadores. Básicamente los deberes se resumen en: haz tu trabajo. Haz bien tu trabajo, nada más. Cumple con las normas, usa adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, ¿ok? Los exámenes médicos que la empresa ordene, ¿ok? Los famosos EMOS, exámenes médicos ocupacionales que la empresa te dé, tú tienes que someterte sí o sí, ¿ok? Eso no es una, eso no es una alternativa o algo que tú quieras o no optar. Si la empresa te manda a hacer exámenes médicos, debes someterte. Participar en los organismos paritarios, ¿no? Paritario porque está conformado por representantes y trabajadores. Por ejemplo, un organismo paritario puede ser un proceso de negociación colectiva de los sindicatos. Por ejemplo, y si tú eres trabajador, estarías en la obligación, si tu sindicato, por ejemplo, te llama a una reunión, estarías en la obligación de ir. ¿Ok? Esos son los organismos paritarios. Si la empresa convoca una asamblea, estás en la obligación de ir. Eso es participar en organismos paritarios. Comunicar a tu empleador o tu delegado de seguridad cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad y salud de la empresa. ¿Ok? Si es que tú ves alguna situación que pone en riesgo seguridad o salud de los trabajadores, tienes que comunicarlo, ¿no? Y siempre responder e informar con veracidad a las distintas instancias públicas que puedan requerir información o también internas. Básicamente todo se reduce en: haz tu trabajo, nada más. ¿Y cuáles son nuestros derechos? Nuestros derechos más básicos, según la legislación laboral vigente en el Perú, son, ¿ok? 1, tu remuneración mínima vital. No puedes ganar menos de la remuneración mínima vital. ¿Ok? Ojo, si estás trabajando en tiempo completo. Ahorita, antes de finalizar, les voy a mencionar
los beneficios laborales de los trabajadores part-time de régimen general, porque también son diferentes. ¿Ok? Tus gratificaciones en julio y en diciembre te corresponden tus gratificaciones. Tus vacaciones remuneradas anuales, ¿no? Recuerda que estas vacaciones tienes que cumplir el año de servicios para que ya puedas acceder al derecho de tomarlas, ¿ok? También en nuestra última sesión vamos a ver lo que son vacaciones y ahí también vamos a poder explayarnos un poquito más, pero ya hemos visto que las vacaciones van cambiando de régimen en régimen. Tu horario de refrigerio, muy importante. A ti te corresponde el derecho para refrigerar de mínimo 45 minutos y máximo lo que la empresa te quiera dar. Es obligatorio este horario de refrigerio. Es un derecho también irrenunciable. Tú no puedes ir a la empresa y decir, yo no quiero tomar mi horario de refrigerio, pero quiero entrar o quiero salir más temprano. No. Importante mencionar el horario de refrigerio, ¿ok? Este horario de refrigerio no está incluido dentro de las 8 horas de trabajo diario. Es por eso que vemos que trabajan a veces desde 8 a 5 de la tarde, ¿no? Uno agarra y contabiliza, a ver, de 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Estás trabajando 9 horas, no. Estás trabajando 8 horas, pero 1 hora es tu horario de refrigerio. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que este horario de refrigerio no está contemplado dentro de las 8 horas de trabajo y este horario de refrigerio tampoco es pagado. ¿Ok? Es por eso que en este horario de refrigerio tú tienes, por así decir, la libertad de poder retirarte de la empresa durante tu lapso de refrigerio. Como no es pagado, ni está contemplado dentro de las 8 horas de trabajo, no hay obligación de que te quedes dentro de tu horario de trabajo. Tú tienes de repente que salir a hacer un trámite, puedes hacerlo en tu horario de refrigerio. Si tú tienes de repente que dormir, descansar, si estás de sueño y quieres ir a dormir a tu casa, aunque sea 20 minutos y después regresar, puedes hacerlo. Si tú quieres ir a tomar un helado con tus amigos, tus amigas en ese horario, puedes hacerlo. Tu horario de refrigerio es un horario totalmente libre, es como una pausa a tu jornada laboral. La compensación por tiempo de servicios, que en nuestra siguiente sesión vamos a aprender a calcular, la licencia de maternidad pre y postnatal. La trabajadora embarazada va a tener derecho a poder acceder a su licencia de maternidad pre y postnatal. ¿Ok? Prenatal, 49 días. Postnatal, 49 días. Total acumulado, 98 días. ¿Ok? La trabajadora tiene derecho a tomar esos 98 días. ¿Quién asume el pago de la trabajadora durante estos 98 días? Porque la trabajadora no va a laborar, pero su sueldo lo recibe normal. ¿Quién asume este pago? Este pago lo asume Salud. Pero no significa que Salud va a ir y le va a pagar directamente a la trabajadora, ¿ok? No significa que la trabajadora tiene que ir al hospital a recoger su sueldo, no. ¿Cómo se hace esto? El empleador le sigue pagando normal a la trabajadora su sueldo. De la planilla del empleador sale el sueldo de la trabajadora y después Salud le repone ese monto al empleador. ¿Ok? Es por eso que la trabajadora sale con todos sus beneficios porque tal cual como salió en su boleta, tal cual Salud le repone a la trabajadora. La licencia de paternidad. Hasta diciembre del año pasado, hasta enero, perdón, de este año, la licencia de paternidad era 10 días. Y estos 10 días el sueldo lo asumía íntegramente el empleador. Es decir, mi trabajador que es papá se iba, tenía licencia 10 días. La licencia de ese trabajador arrancaba desde el día 1 en que nacía su bebé. ¿Ok? Y esos 10 días yo le tenía que pagar. Ahora esta licencia de paternidad se ha ampliado a 15 días. Pero ¿cómo se paga esta licencia de paternidad? 10 días yo como empleador sigo asumiendo. ¿Ok? Porque eso siempre fue así. Yo como empleador asumo los 10 días de licencia de paternidad de mi trabajador. Y los otros 5 días ya los asume Salud. Como ha habido esta ampliación, para no perjudicar al empleador, se trabajó así. Ahora, en esta ampliación, 5 días asume Salud. No, y ponen también de la licencia de maternidad. La trabajadora tiene 49 días prenatal y postnatal. La trabajadora tiene que informar desde cuándo va a iniciar a tomar sus días de descanso pre y postnatal, por lo menos con una anticipación de 2 meses. Igual el trabajador. ¿Ok? Es decir, desde cuándo yo tengo la obligación de informar mi estado de gestación a mi empresa.
por lo menos hasta 2 años antes que nazca hasta 2 meses antes que nazca mi bebé. ¿Hay obligación de informar a la empresa el embarazo o la gestación? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a hacer uso de este derecho. Pero no significa de que yo me entero que estoy embarazada o que mi pareja está embarazada e inmediatamente tengo que avisar a la empresa, no. Pero ya saben que el mínimo tiempo que tengo que avisar son 2 meses para que el empleador pueda ir anticipándose para ver cómo va a cubrir este plazo, porque sobre todo para la licencia de maternidad, porque la licencia de paternidad es poco tiempo, son 15 días, que es poco tiempo en realidad, ¿no? Pero en cambio la licencia de maternidad estamos hablando de más de 3 meses, porque más de 3 meses y por lo general, ¿qué hace la trabajadora? Junto con su licencia de maternidad también toma vacaciones. ¿Para qué? Para poder pasar el mayor tiempo posible con su bebé, que por lo general casi en todos los casos hacen eso. Entonces van a ser 4 meses que se va a ausentar un puesto de trabajo. Entonces ahí la empresa sí tiene que ver provisión de personal, tiene que ver a ver cómo voy a cubrir este puesto, cómo voy a cubrir estas funciones. Ahí sí hay la obligación de avisar, ¿no? Y el seguro de salud que ya hemos visto, seguro social, seguro de vida ley, seguro complementario de trabajo de riesgo, que son obligatorios para los trabajadores. Y muy bien, estimados, hasta aquí hemos llegado con una sesión bastante larga, bastante extensa en cuanto a temas. ¿Ok? Y en nuestra siguiente sesión, ya nuestra última sesión, vamos a ver un poquito de contrataciones, vamos a terminar esa partecita y vamos a arrancar con lo que va a ser cálculo de beneficios laborales, cálculo de gratificaciones, cálculo de CTS, vamos a ver también cálculo de horas extras, cómo se pagan los días feriados, los días de descansos, cómo se hace una liquidación de beneficios truncos. Y hasta ahí va a llegar nuestro curso con los conocimientos generales que se necesitan para poder trabajar en la asistencia de recursos humanos. Como ustedes se dan cuenta, recursos humanos no son solamente, muchas personas cuando hablan de recursos humanos piensan que se habla sobre hacer dinámicas de trabajadores, hacer algo entretenido, que sí lo es también, pero también son conocimientos bastante técnicos y que en entrevistas laborales para poder hacer la contratación del trabajo o algo, les van a pedir que ustedes dominen esto porque Recursos Humanos se encarga de todo esto. Y la mejor forma para que ustedes puedan realmente certificar, ¿no? O dar fe de que han aprendido ello es mediante la certificación, que desde una especialista de recursos humanos les recomiendo que siempre tengan las certificaciones porque una pregunta clave de entrevistas laborales es ¿cuándo fue tu última capacitación? O ¿cuándo fue la última vez que tu última actualización de conocimientos? Y si es que no la tienen, ok, estamos jugando puntos en contra. Muy bien, estimados, quedo agradecida con todos ustedes, igualmente con nuestra coordinadora. Ok, estimada Miss Alessandra, le dejo ya la sala toda suya. ¿Misita? Sí, aquí estoy, licenciada. Voy a parar la grabación un momentito. Listo, Misita, muchas